La ONG Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, dedicada a la defensa de los derechos humanos, documentó 5 patrones de persecución política que intensificó el régimen de Nicolás Maduro durante la pandemia. Del 16 de marzo hasta el 9 de junio, la organización identificó detenciones arbitrarias, allanamientos, censura y amenazas como los más frecuentes. Vamos hasta la ciudad de Nueva York, donde se encuentra precisamente la directora ejecutiva de CEPAZ, la abogada Beatriz Borges. Beatriz, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, César. Saludos a tu audiencia. Antes de entrar, Beatriz, en el detalle de estos 5 patrones, me interesa saber por qué el régimen se vale de la pandemia, es decir, de la reclusión, del confinamiento de la población que supone la pandemia, para acentuar la represión. ¿Qué hay allí? Bueno, primero hay que entender que la política de persecución no es nueva. Desde nuestra organización venimos documentándola desde 2014, cuando en aquel momento se insistía mucho en que no había persecución política, sino que había políticos presos. Y nosotros, parte de lo que explicábamos a la sociedad es que habían situaciones que no eran aisladas, que eran patrones. Desde entonces hasta la fecha hemos identificado al menos 12 patrones de persecución que van desde el uso de procedimientos legales para perseguir, desde ataques a familiares, para perseguir a la persona, desde el retiro de pasaportes, anulaciones de pasaportes, desde detenciones arbitrarias, ataques por los medios de comunicación. Sí, una gama de patrones que no son hechos aislados, sino que tienen una política y una idea detrás. Y esa política es anular a la disidencia. Esos patrones se aplican incluso de forma diferenciada a diferentes actores, a periodistas, a defensores de derechos humanos, a líderes políticos, a líderes sociales, incluso de forma diferenciada. Al gremio periodístico, por ejemplo, o al gremio de derechos humanos, uno de los grandes patrones, por ejemplo, para los derechos humanos es el ataque a su credibilidad por los medios de comunicación y por el programa Mazodando, donde y tiene razón de ser porque el trabajo, la arma más valiosa de un defensor de derechos humanos es su credibilidad. O, por ejemplo, un periodista, grandes ataques veíamos en el pasado con el retiro y ruptura de su material, que también es una de las cosas más poderosas que tienen los periodistas, su voz y sus materiales y su grabado. Pero hoy estamos viendo, y ahí contesto tu pregunta, esa agravación, ese régimen de represión política en ascendencia y que la pandemia ha agudizado. ¿Y en qué se basa y qué pudimos observar de acuerdo a los hallazgos del informe que se agudizó? Una política de oscurantismo y opacidad sobre lo que está pasando en Venezuela. Y allí encontramos 2 grupos muy afectados, que siempre han sido afectados, pero que en estos 3 meses vimos la mayor concurrencia de casos. Uno son los periodistas y trabajadores de la comunicación y el otro grupo es los trabajadores de la salud. Y te encuentras una situación muy importante porque ambos grupos son las voces que nos permiten tener información sobre lo que está pasando en Venezuela. Entonces, la política de persecución agudizada las encontramos en estos casos. Y, por ejemplo, te encuentras casos, en 3 meses nosotros pudimos documentar al menos 92 casos de ataques a periodistas y 25 casos de ataques a personal médico. Entonces te das cuenta que hay una política dirigida a afectar a esos grupos en la pandemia. Beatriz, mencionaste el programa Con el Mazo Dando de Diosdado Cabello y ustedes citan el plan Furia Bolivariana, que por lo visto es una idea de Cabello, o en todo caso él es el único que ha hablado de ella y la ha divulgado mucho desde su programa. ¿En qué consiste esta Furia Bolivariana? Bueno, el programa del Mazo Dando ha sido un espacio para la persecución a la disidencia, a diferentes actores. Y efectivamente esta furia bolivariana está conectada con este discurso de odio, de persecución, que llama a identificar actores y que genera un miedo y una desmovilización en la población. Y además, con la posibilidad, después de eso, consecuencia de eso, vimos cómo aparecían pintas en diferentes casas identificando a personas como target de persecución. Es decir, no solamente la persecución es por actores del gobierno, sino también por grupos armados y por grupos civiles que son también brazos de quienes hoy en día controlan el poder. Entonces, esta furia bolivariana tiene
la idea de generar esa sensación de terror, de que el próximo puede ser tú y además de ser identificado y marcado para poder ser perseguido. De manera, Beatriz, que lo que pretende el régimen es que no haya ninguna voz disidente por ningún medio, en ningún lugar. ¿Es eso lo que buscan? ¿El silencio total de la población? Fíjate que eso ha sido parte de la investigación que hemos hecho también, entender qué está detrás de los patrones de persecución política. Y nuestra conclusión ha sido, y aunque parezca que no es la respuesta correcta, porque lo más lógico es, bueno, quieren decidir, pero quieren anular con la disidencia, ¿para qué? Para permanecer en el poder. Esa es la razón principal, porque incluso, si bien es cierto, nosotros hicimos análisis de patrones específicos a personas, también hicimos análisis de patrones específicos a poblaciones, y te encuentras allí con los mecanismos de control social, como el carnet de la patria. También te encuentras allí en el informe redactado cómo también hay reacción en contra de los retornados y cómo al final la narrativa del gobierno sirve para culpabilizar a otros de su ineficiencia y de su imposibilidad de garantizar los derechos a través de prácticas de persecución y de estigmación y de ataques. Beatriz, ahora mi pregunta es, si el régimen lo que pretende es silenciar las voces, si el régimen lo que pretende es tener un control total sobre la población, es decir, que una doctora en Cabimas no diga la verdad, así sea en un pequeño grupo personal de WhatsApp, porque va a ir presa, que un periodista no pueda divulgar la información por el medio que sea, porque puede ir preso también. ¿El régimen ha logrado su cometido? ¿Tiene control social sobre toda la población? ¿Tiene en efecto silenciado a todo el país? Bueno, fíjate que el efecto de la persecución es generar miedo, y el miedo tiene un efecto de desparalización o de paralización. Sí. El miedo te paraliza, y eso es lo que busca en momentos álgidos. En momentos álgidos donde la población exige más sus derechos, donde la población sube la voz, inmediatamente se incrementan los patrones de persecución política. Y esa es la ecuación, y ese es el plan, y esa es la receta que está detrás de esa política de persecución en ascendencia y agravada. Cada vez que hay ejercicio de derechos, hay criminalización y persecución. Entonces, cada vez que nosotros veamos mayores problemas que evidencian la crisis que va a vivir Venezuela y vemos actores con legitimidad que hablen a nivel nacional y a nivel internacional, vamos a ver detrás de eso lo que hace el gobierno muy eficientemente es escoger un grupo y a través de ese grupo enviar un mensaje ejemplarizante. Entonces yo, haciendo esto con 25 médicos, sé que el médico que tenga que atender a un paciente pero que no tenga un kit de bioseguridad se va a pensar 2 veces antes de decirlo. Sí. Porque tiene que decidir entre atender a un paciente y exponer su vida y su integridad porque no tiene protección, o también exponerse a ser privado de su libertad por denunciarlo. Entonces, te encuentras, el efecto es paralizar, generar miedo y lograr su cometido, que es anular a la disidencia para permanecer en el poder. Beatriz, ya como última pregunta, deduzco que el régimen no va a cesar en estas prácticas. Estamos hablando de un régimen inescrupuloso, sin ningún tipo de principio ético ni democrático, un régimen que no tiene empacho a la hora de torturar, a la hora de desaparecer, de asesinar, de reprimir. Si es así, y esto lo van a seguir llevando adelante, ¿qué le queda a los venezolanos? Bueno, en efecto, parte de lo que queremos alertar es que cada vez estas medidas se hacen más sofisticadas. Incluso vimos ahorita como un patrón, personas que están fuera de Venezuela, periodistas, defensores, líderes políticos que son atacados a través de sus familiares. Incluso con esta nueva metodología de sanciones económicas y órdenes de encarcelamiento y de apropiación de su bienes. Vemos como cada vez se va sofisticando más la receta. Sin embargo, yo creo que tenemos algo muy importante los venezolanos y hay que estar atentos al mes de septiembre. Venezuela ahorita, por la aprobación del Consejo de Derechos Humanos, tiene una misión de determinación de los hechos. Esa misión está haciendo una investigación sobre los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y va a presentar su reporte en el mes de septiembre en la sesión 45 del Consejo de Derechos Humanos. Esa misión es una misión de carácter independiente que tiene información directa de las víctimas, de la sociedad civil, de los familiares, sobre quiénes son
qué ha pasado en Venezuela y quiénes son los responsables. Estas políticas de persecución que también atienden a la comisión de crímenes atroces son políticas que están basadas en una acción sistemática del gobierno. Y esas investigaciones se están haciendo a nivel internacional. Nos queda a los venezolanos la justicia internacional. Nos queda seguir documentando lo que está pasando y que eso quede como una caja de registro para que se pueda hacer justicia en Venezuela. Beatriz, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. A ustedes, César, saludos. La doctora Beatriz Borges, abogada, defensora de derechos humanos, es la directora de CEPAS, una ONG dedicada precisamente a la defensa de los derechos humanos. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.